Presentar un día más a nuestro querido amigo, el doctor Sergio Thyssen, nacido en Porto Alegre, ya sabemos, ¿no? Brasil, residente en Río de Janeiro y fundamentalmente ciudadano del mundo, en el que ejerce desde hace muchos años como divulgador y como expositor espírita, médico de profesión y amigo de la humanidad encarnada y desencarnada de vocación, médico de familia, cardiólogo, físico y fundamentalmente espírita. Con la combinación del conocimiento médico-espírita que le es propio, abordará en el día de hoy la conferencia que lleva por título Trasplante de órganos. Querido Sergio, pues la alegría de escucharte es nuestra y la palabra completamente tuya. Adelante con la exposición. Gracias. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que estamos juntos de nuevo, ¿no? Además, un viernes de estudio por acá con los amigos de León Denis. Entonces, nosotros estamos estudiando hace algunos meses, ¿no? Temas relacionados a cosas vinculadas à medicina, à biologia, à ciência humana de um modo general. Claro que la ciencia de la Tierra, nuestro planeta, ¿no? Donde todos nosotros vivimos. Es importante que nosotros tengamos una idea siempre de que somos muy imperfectos, que nosotros vivimos en un mundo de pruebas, de expiaciones, un mundo donde hay mucho retraso del punto de vista moral, ¿no? Tenemos claro, hace décadas, tal vez más de un siglo, como que adelantamientos muy importantes progresivamente en el área de la ciencia de un modo general que tiene a ver, por ejemplo, con la física, química, neurociencias, medicina, química y también otras áreas como informática, de tal modo que somos testimonios, ¿no? De muchas cosas nuevas que ahora tenemos alrededor de todo el mundo, ¿no? Claro que algunas cosas más solamente en países que tienen recursos materiales, pero menos en otros países. Pero nosotros estamos acompañando como que una progresión muy linda en términos de aspectos vinculados a la medicina, de tal manera que vamos como que estudiando mejor la naturaleza en la tierra. Estamos también, queridos, conociendo mejor como que tecnologías volvidas para una medicina más completa. Pero antes de todo, no podemos como espíritas dejarnos de mencionar, de recordar que nosotros, cuando pensamos en este tipo de medicina, estamos hablando porque somos encarnados, porque tenemos una visión, vamos a decir, limitada de la realidad, porque los médicos de todo el mundo trabajan como que volviendo su atención para el cuerpo físico. Entonces estamos siempre comentando eso porque es una medicina que intenta mejorar las condiciones orgánicas, biológicas,
físicas de órganos, de sistemas orgánicos, para que la gente pueda vivir con más salud, con su bienestar, en la medida en que los órganos están siendo tratados, están recibiendo el mejor de la medicina para que la vida pueda seguir en buenas condiciones. ¿No es así? Pero no podemos olvidar que como espíritas nosotros sabemos que prácticamente todo que ocurre con nuestros tejidos, nuestras células, órganos, sistemas de órganos, todo eso es una consecuencia de nuestras almas, nuestros espíritus, través cambios que ocurrieran hace mucho tiempo, pero muchas veces recientemente en el perispíritu de los desencarnados. De tal manera que en el cuerpo estamos estudiando las consecuencias de problemas muy serios, como una herencia por causa de nuestros errores, por causa de nuestras deficiencias. Y entonces no podemos olvidar que hay una medicina como que más objetiva, intentando cuidar de los cuerpos. Y hay que ser así. Pero es una medicina aún limitada, una medicina que va cambiando hace algunas décadas para que podamos tener algo tanto de prevención como de tratamiento, buscando algo más definitivo, algo más provechoso, algo más útil para una idea de cuando pensamos en cura, en sanación, algo de un nivel más profundo. Porque de otro modo, cuando estamos siendo tratados por los médicos de un problema médico cualquier, con un o muchos como que comprimidos, pastillas, medicinas, nosotros estamos tratando de los efectos. Estamos lejos de una medicina de mejor calidad. Pero es así. Vamos a tener que vivir muchas vidas hasta que vamos obteniendo como que una diferencia para mejor en las cosas que estamos haciendo desde el punto de vista médico. Entonces, queridos, vamos a examinar estas cosas antes de empezarmos, ¿no? Podemos como que tener una idea de lo que sea un trasplante de órgano. Nosotros tenemos muchos órganos para todas las funciones orgánicas vitales para una vida normal en parámetros acá de este mundo que es la Tierra. Entonces, ¿cómo somos del punto de vista espiritual? Un mundo que es un verdadero hospital. Somos 8.000 millones de este lado. Somos 14.000 millones de personas en el mundo espiritual, con una frecuencia muy importante. Todos en alguna época, algunas personas desde el nacimiento, porque tenemos
enfermedades congénitas, pero en pediatría, neonatología, miramos problemas médicos desde muy temprano para millones de personas. Tenemos problemas en la juventud, en la adolescencia, en cualquier época de la vida adulta, como también en la vejez. Entonces, queridos, hoy en día tenemos muchos miles de enfermedades distintas del punto de vista general, pero también más frecuentemente problemas biológicos clásicos, pero tenemos hoy una pandemia de trastornos o enfermedades mentales. Como que esta suma nos da una idea de qué mundo es este, qué humanidad es la nuestra. Porque este no es un caso típico del universo. Este es nuestro caso, como el planeta Tierra. Entonces, queridos, nosotros estamos teniendo como un desafío para décadas, para siglos, por supuesto para milenios, porque nuestros espíritus, por más que la medicina va ganando progresión en comprensión de los orígenes de los problemas médicos, como también de cosas maravillosas de recuperación por causa de inúmeros aspectos terapêuticos. Aún nuestras almas siguen enfermas, porque cuando cambiamos algo, vamos a tener algo muy provechoso, pero no es sanación. Entonces, ¿qué es un trasplante? Trasplante de órgano. Es cuando tenemos un órgano específicamente, que puede ser algunos más típicamente. Por ejemplo, hay en el estudio de los riñones, en la nefrología, que es una área de la clínica médica, es una especialidad. Tratamos de los riñones y hay problemas médicos en los riñones que afectan solamente un riñón y el otro se queda bien. Y yo tengo muchos pacientes que viven bien con solamente un riñón. Hay gente que nacieron con solamente uno. Entonces hay que cuidar mucho mejor cuando ese es el caso, porque no hay otro. Pero una cosa que se llama insuficiencia renal crónica adelantada es cuando la persona, en la mayoría de los casos, tiene los dos riñones como que afectados por causa de alguna enfermedad, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, mucho más común en las mujeres. Y hay casos de lupus y hay casos de otros problemas médicos que atingen, que perjudican los dos riñones, llevando a una insuficiencia renal que tiende a progresar hasta una necesidad que hay para esos casos de todo el mundo, insuficiencia renal crónica dialítica,
que para la supervivencia del paciente, esos pacientes se quedan en diálisis. En general, hoy en día, hemodiálisis por años, por décadas, teniendo que visitar una clínica, un hospital, donde hay el equipamiento, el equipaje para diálisis 2 o 3 veces por semana, quedándose ahí por horas, de tal modo que una parte de su vida va a ser visitando el mecanismo de diálisis crónica, como llamamos, para mantener la vida, porque la gente con una deficiencia renal grave no se queda vivo por causa de la importancia de los riñones y de su función para una homeostasis, para un equilibrio de todo el conjunto del cuerpo humano. Entonces, los trasplantes de riñón son los más comunes que tenemos en el mundo por causa del número de casos de pacientes esperando un riñón de un donador, como también hay muchas enfermedades, por lo tanto, que llevan a esta deficiencia crónica severa y la necesidad de hemodiálisis crónica. Entonces, en todos los países hay como que colas, filas de candidatos a un riñón para un trasplante de un órgano. Porque si tenemos un riñón a un de estos pacientes, cambia toda la vida. Para mejor, claro. De tal manera que una cosa básica, el paciente no va a necesitar más de siempre, 2, 3 veces por semana, estar en tratamiento hemodialítico. Cambia todo. Deja de necesitar también de algunas medicinas para el control metabólico, porque sería de un control por una función renal, pero no funciona, entonces se crea una dependencia. Con el trasplante de riñón, las cosas cambian. Una consideración. Para los riñones, nosotros podemos tener trasplantes de riñones de cadáveres, de muertos. Entonces, por ejemplo, un hombre que sufrió un accidente de automóvil o de motocicleta, que sufre un traumatismo de cráneo, que evoluciona para una muerte cerebral. Hay criterios muy rígidos para que se establezca muerte cerebral en una persona cualquiera. Entonces, una vez en muerte cerebral, cuando los familiares comprenden la situación, su irreversibilidad, frecuentemente sus familiares donan para que los riñones y otros órganos puedan ser útiles a otras personas. Entonces, un donador con muerte cerebral, cuanto a los riñones, puede ayudar a 2 personas distintas
de ciudades diferentes, de tal manera que se saca fuera del cuerpo que no tiene más vida prácticamente. Hay vida de órganos porque el corazón está funcionando. Los pulmones pueden estar funcionando artificialmente. Entonces se mantiene una vida biológica hasta que todos los órganos puedan ser retirados y ofrecidos a gente que está necesitando de ellos. Entonces, un muerto, 2 riñones, cambiando la vida de 2 personas. Entonces, esta es una condición de donación de cadáveres para pacientes vivos, claro. Otra idea que puede existir en este escenario, que es muy lindo, que es cuando, por ejemplo, tenemos una paciente con insuficiencia renal por 5 o 10 años, siempre con diálisis. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una pesquisa cuanto a madre, padre, hermanos y hermanas, abuelos de este paciente, hombre o mujer, de cualquier edad, porque hay enfermedades que llevan a diálisis desde muy temprano, cuando los pacientes aún son como que niños, porque hay problemas renales que pueden llevar a un trastorno de insuficiencia renal con 8 años de edad, por ejemplo. Entonces, hay una pesquisa, una averiguación, de tal manera que hay una busca de compatibilidad. Hay estudios muy interesantes, muy adelantados, para se tener una idea de compatibilidad biológica entre quien va a recibir, como también quien pueda donar. Entonces, son casos muy interesantes porque no es solo la madre. Cualquier uno puede tener compatibilidad con el paciente de cualquier edad que necesita de un riñón. Y entonces, la idea es de que si hay compatibilidad para que no se tenga la rejección, ¿no? Que es siempre una preocupación en la área general de los trasplantes de cualquier órgano, ¿no? Tenemos entonces, cuando hay estos casos, frecuentemente los familiares, uno familiar, va a donar uno de sus riñones para su hija, para su padre, para su hermano, y así por delante. Entonces son 2 cirugías. Una cirugía para la retirada de un riñón perfecto de un donador en familia. Y en la sala, en el quirófano, al lado, el paciente con insuficiencia renal está con el abdomen ya abierto para que el nuevo riñón de su familiar va a ser trasplantado para una cosa extraordinaria que cambia todo. Y a veces, queridos, esto es un procedimiento médico cirúrgico
que salva vidas, que cambia para siempre una vida humana, que vuelve a tener confort, bienestar, una salud relativa al menos. Por otro lado, entonces, nos quedamos con la idea de que hay para ciertos órganos donadores vivos y donadores muertos o desencarnados. Para los vivos, solo se puede donar claro, para la donación de un donador cadáver o muerto, se puede, claro, utilizar los dos riñones en la mejor posibilidad. Entonces, este es algo importante para nosotros. Hay trasplantes de muchos órganos, más o menos importantes. Si el riñón es una cosa que cambia todo, otro aspecto es, por ejemplo, el trasplante de córnea. Porque en este mundo hay millones de casos de problemas oculares, oftalmológicos, que llevan a ceguera de los dos ojos. Si es una ceguera de solo uno, no se hace trasplante. Pero cuando es una ceguera completa, la gente se queda sin visión definitivamente, porque son problemas oftálmicos irreversibles, llevando a una condición de mucho sufrimiento. Entonces, en este caso, es distinto cuanto a los riñones, de tal manera que solo se utilizan donadores, cadáveres, trasplante de córnea, que yo estaba diciendo, no de retina, de córnea, porque son problemas médicos ahí muy frecuentes. Entonces, un muerto puede ser suficiente para devolver la visión, una visión muy buena. Claro que cuando el problema de visión es causado por un problema de córnea, porque si es un problema de retina generando ceguera, no hay trasplante, porque retina es un problema muy delicado, no hay acceso para eso. Para córnea, sí, porque la córnea es el revestimiento externo y por lo tanto más accesible que hay. Y claro, si se piensa en donación de un vivo, no existe eso, porque el vivo, sea quien sea, no hace sentido, ¿no? Dejar una córnea suya para alguien, ¿no? Entonces no es un caso plausible. Entonces, miren, para cada situación hay una pequeña ciencia, de tal manera que pequeña, porque cada órgano y cada disfunción orgánica tiene sus aspectos particulares, pero no es una ciencia pequeña, porque es un desafío para la humanidad. Volver a órganos que funcionen para que la vida humana se quede mejor. Hombres y mujeres, niños y adultos, todos. Y hay problemas que son problemas que atingen todos los órganos de una manera muy seria.
generando la necesidad de los trasplantes. Trasplante de órganos. Trasplante es una cosa de amor, de solidaridad, de una ciencia médica de alto nivel. Hay expertos para todas estas áreas. Claro, para que tengamos un resultado que pueda ser bueno para tantos y tantos pacientes en todo el mundo. Por ejemplo, hoy en día hay trasplantes de páncreas. Hay trasplantes de hígado. Entonces, imaginen como que un joven con un diabetes, que es una enfermedad que resulta de una insuficiencia pancreática, de unas áreas del páncreas que llamamos de islas de Langerhans, que no fabrican más insulina. Y entonces, hoy en día, hay inúmeros recursos para que cuidemos de pacientes con diabetes tipo 1 en la infancia en general, el diabetes tipo 2 en la mayoría en los adultos. Entonces, cuanto más temprano es el diabetes, más oportunidad de sufrimiento, pero siempre desarrollo de la medicina, desarrollando, por lo tanto, recursos de tratamiento. Pero la transplantación de páncreas hoy es una realidad. De nuevo, es una cosa de donación de cadáveres, de muertos, para que entonces una parte del páncreas de él que murió va a ser puesto en el abdomen del niño para que pueda sustituir el páncreas. Llamamos esto de páncreas endocrino, porque hay el páncreas exócrino para otras funciones. Pero para el diabetes, la idea del páncreas que fabrica, genera insulina. Hay muchos otros órganos como hígado. Hígado se tiene una ventaja, que es que si nosotros buscamos solamente una parte de un hígado, de un vivo que desea ser un donador, va el cirujano sacar fuera solo una parte de su hígado. Pero esa parte va, una vez trasplantada para cualquier persona que tenía insuficiencia hepática grave, con inúmeros problemas médicos por decorrencia de eso, va a tener como que un hígado nuevo, porque el hígado, los hepatócitos, las células hepáticas, su estructura puede formar un prolongamiento del hígado. Entonces, mismo que yo pueda dar mi parte de hígado a cualquier uno de ustedes, la parte que se quedó va como que formando nuevo tejido hepático. Y entonces yo vuelvo a quedarme bien y yo estoy ayudando a alguien que estaba casi muriendo de insuficiencia hepática grave. Entonces, miren, en cada órgano, en cada problema médico, de cada caso,
pensando en todo el organismo humano, el trasplante de órganos es una cosa salvadora. Y hay una pequeña, en este sentido, una pequeña ciencia. Por ejemplo, hay cirujanos especializados en trasplantes de hígado, otros de córnea, otros de pulmón, porque hay muchas enfermedades crónicas que van causando una pérdida de la función respiratoria y la gente se queda mismo en reposo con falta del aire, con disnea, necesitando de oxígeno en casa 24 horas. Hay pacientes que duermen a la noche con un catéter en las narinas para una reposición de oxígeno, porque tiene los dos pulmones muy atingidos por problemas, por ejemplo, el enfisema por causa del tabaco, por décadas, destruyendo las células, los alvéolos, las células pulmonares. Entonces se puede retirar de un cadáver los dos pulmones, porque en general no se usa donador vivo para transplantación de pulmón. Hay trasplantes de médula ósea, que es una cosa que va salvando vidas. Y médula ósea se puede, cuando hay compatibilidad, hay que estudiar la compatibilidad para que el donador pueda ofrecer parte de su médula ósea, que es el órgano que está en la intimidad de los huesos, para que se formen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y se puede mantener una homeostasis en el sangre. Y hay, por lo tanto, las leucemias. Hay leucemias agudas y crónicas. Hay leucemias de niños, agudas muy graves, como también crónicas en adultos. Entonces, hay otras modalidades de tratamiento con quimioterápicos para las leucemias, pero el trasplante de médula ósea es una belleza del punto de vista médico y que se usa mucho más importantemente para niños, porque son los niños que tienen problemas de leucemias de este tipo. Entonces, es otra ciencia, tiene a ver con los hematólogos. Entonces, hay expertos de cada área y hay cirujanos generales o expertos que son habilitados para cirugías muy especiales, que salvan vidas todos los días. Entonces, queridos, ¿dónde viene la necesidad de los trasplantes de órganos? De enfermedades de la humanidad, de este mundo tan retrasado, donde tantos millones sufren de distintos malos que son muy comunes en la tierra. Entonces, eso es trasplante de órgano. Hay unas cosas que tienen alguna similaridad, pero es un universo distinto. Por ejemplo, si una persona tiene una quemadura extensa por causa de un incendio, por causa de una tragedia, entonces
se puede buscar como que una sustitución de la piel que fue destruida por causa del fuego. Entonces hay bancos de piel. Entonces se puede pensar como si fuera un trasplante, pero no es. Pero es un otro recurso maravilloso de la medicina. Otra idea, no hay bancos de leche, no hay bancos de sangre, y yo voy a introducir una idea en las casas espíritas que trabajan con sanación y cura. Hace años, el más allá, los benefactores construyen como que equipamientos de banco de ectoplasma. El ectoplasma que en todas las reuniones serias se puede sacar de los encarnados de cada equipo, de tal manera que se queda ahí para inúmeros aspectos de tratamiento de casos de encarnados y de desencarnados en el más allá, claro, porque los perispíritus están dañados y el fluido vital, el ectoplasma y el banco de ectoplasma es un tesoro. Otro día podemos hablar un poquito más de estas cosas que en general la gente no conoce. Otro aspecto, queridos, vamos mirando algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente trasplantados? Entonces, los riñones, médula ósea, que no necesita de muertos, una idea que es la córnea para que se pueda volver a mirar las cosas, ¿no? Este es un aspecto muy importante. Entonces, queridos, acá, claro, solamente hay donadores, cadáveres muertos, recién muertos con muerte cerebral. Que sea de una terapia intensiva donde estaban, por ejemplo, por causa de un accidente de medio de transporte, desarrollar por causa de un politraumatismo de huesos, de trauma, contusión pulmonar y otras cosas. De los politraumatizados, a veces en guerras, como en Ucrania, por ejemplo. Entonces, cuando hay la muerte cerebral y los familiares concordan, se puede sacar fuera el corazón por causa de un problema reciente o por un problema de algunas semanas donde el cuerpo todo aún tiene alguna viabilidad, pero con muerte cerebral no se espera más, porque es un criterio de una condición que no hay como volver a vivir. Entonces, este corazón, él va a ser lo que va a cambiar para siempre una vida humana de un niño, de un adulto. Entonces, claro, no hay donación voluntaria de vivos. No, me quedo morir, entonces utilicen mi corazón. No existe. Entonces, el corazón es de un paciente que murió o que está siendo mantenido vivo por equipajes, por instrumentos. Y eso es una plática. Por ejemplo, sus córneas también van
ser ofrecidos a dos receptores para volverem a enxergar, a mirar las cosas. Entonces, este es un capítulo muy interesante. La idea del hígado, la idea de los pulmones, la idea del páncreas. Otra cuestión que es una cosa distinta es de piel, por causa de bancos de piel. Es tan superficial que nosotros en general no llamamos de trasplante. Otra cosa que yo pongo un asterisco, que es una cosa nueva, muy nueva, tiene 15 años más o menos, algo que resultó de un daño muy importante con cortes, con pérdida de tejido, de estructura de la facies humana. Entonces se puede hacer como que toda una cirugía plástica para que tengamos un rostro, una faz, una cara recompuesta. Que mismo que no se quede tan 100%, es incomparablemente mejor do que antes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando miramos, esta es como que un caso de Londres, ¿no? De tal manera que estamos como que en la página principal de este periódico, ¿no? Hablando de una primera fotografía del resultado de una transplantación de fase. Ustedes imaginan la complejidad. Esta es una cirugía de 8 o 10 horas. En general, las cirugías para transplantación son muy longas, exigen como que minudencias, detalles y cirujanos altamente especializados, como es natural. Entonces, queridos, nosotros no podemos dejar de comentar que una cosa es el paciente o el muerto donador. Otra cosa es el paciente de cualquier edad, de cualquier sitio del mundo, que va a recibir el órgano nuevo. Pero para que tengamos este encuentro, hay inúmeros profesionales que se dedican para que al final de todo podamos obtener éxito en una y todas las cirugías de trasplantes de órganos. Entonces, por ejemplo, yo voy a contar un caso, otro. A veces hay que seguir de helicóptero o de avión para que el órgano dañado, el órgano ofrecido, pueda llegar a el receptor. Entonces, hay enfermaje especializada en ambientes de emergencia, terapia intensiva, que están observando los pacientes todos del hospital para una posibilidad de que se encuentre un donador, para que, claro, se pueda ofrecerlo el órgano que sea para
aquel que está como que necesitando. Entonces debemos cuidar. Estábamos hablando que hay el donador vivo y el donador cadáver. Otro aspecto, queridos, es el aspecto de la rejeción. Entonces es el problema más serio que hay. Y una idea es de que en la mayoría de los casos, para riñones, pulmones, hígado, páncreas, después del trasplante, el receptor va a utilizar medicinas para que se pueda evitar la rejección. Porque una rejección pone a una pérdida de todo el esfuerzo de tantos profesionales para se buscar aquel éxito. Entonces, estos pacientes después se quedarán por todas sus vidas siendo acompañados por sus clínicos, por aquellos que son expertos para un acompañamiento de calidad, porque son tan expresivos los esfuerzos de tanta gente que hay que cuidar muy bien después del paciente que recibió, sea el órgano que sea. Entonces, rejección es algo muy serio. Es una parte muy importante de la ciencia de los trasplantes de órganos. Ahora, una otra idea para nosotros es la idea de memoria celular, influencia espiritual. Tal vez yo pueda contar un caso u otro, ¿no? ¿Qué es la memoria celular? Es una idea de que cuando un órgano, que es siempre un conjunto de células, que estuve animado por el espíritu, el periespíritu, el alma del encarnado, se transfiere para las células aspectos mentales, aspectos espirituales únicos del paciente, del alma, que por todo el tiempo tuve estos órganos con él en su cuerpo. Entonces, memoria celular es una cosa que se estudia y que tiene a ver con algunas cosas muy curiosas en esta ciencia. ¿Se acuerdan de psicometría en el espiritismo? La idea de que podemos tener un objeto cualquiera en nuestras manos y cuando hay un medio sencillo, puede con este objeto, cualquier que sea, que por años o décadas se quedaba en un ambiente, en un hogar, en una empresa, en una institución, cuando mucha gente estuve ahí, este medio puede describir el ambiente y características de personas que estuvieran en contacto con estos objetos por más tiempo. Inclusive describiendo aspectos de personalidad de aquellos hombres o mujeres que ahí estuvieron. Entonces, queridos, esta es una cosa. Influencia espiritual tiene a ver con eso, porque memoria celular no es una cosa solamente biológica, es una cosa entre alma, periespíritu
y biología de las células, de los tejidos y de los órganos. Con un ejemplo yo voy a dejar esta cosa un poquito más cerca. Por eso, tratamiento espiritual para los receptores, para donadores y para cuidado de los órganos. Entonces, en el futuro, donde aún vamos a tener en la tierra tantos problemas médicos necesitando de trasplantes, vamos creando, ya se está haciendo eso, una frontera entre casa espírita, tratamiento espiritual y trasplantes. Miremos, integrando medicina convencional de alto nivel y desobsesión y fluidoterapia espírita, que son los dos aspectos básicos de una medicina espírita, medicina del alma. Ustedes van a comprender enseguida. Entonces, yo voy a contar un caso. Yo estuve, queridos, en Cuba 2 veces para el primero y el segundo taller espírita en La Habana, Cuba, la capital, ¿no? Hace algunos años. Y entonces yo pude compartir temas que yo estudiaba en aquellos tiempos, pero estuvimos con colegas médicos trabajando aspectos de frontera entre medicina y espiritualidad. Y entonces hay una familia de Cuba que son amigos desde el primer taller, y hay un cardiólogo llamado Claudio Agramonte. Son 3 médicos en la familia Agramonte de Cuba. Entonces, estábamos hablando de varios asuntos, temas, y entonces Claudio contó para nosotros un caso suyo. Un paciente estaba con insuficiencia cardíaca hace muchos años. Y cuando hay una pérdida de la capacidad de contractilidad del corazón, hay una evolución para un estadio que se pone entonces el paciente en una fila de trasplante. Entonces surgió un joven que sufrió de traumatismo de cráneo porque él manejaba su motocicleta y cayó y tuvo un trauma de cráneo muy serio con muerte cerebral. Joven. Y entonces su cuerpo fue ofrecido para inúmeros trasplantes, inclusive del corazón. Entonces, hicieron como que una idea de este corazón para el paciente del doctor Agramonte. Y entonces hicieron con éxito también muchas horas de cirugía, y el paciente se quedó bien con su corazón nuevo. Entonces, ¿qué pasó? El doctor Agramonte estaba muy contento en el postoperatorio y el paciente
já estava superficializado, consciente, de ojos abertos. E havia todo um conjunto de residentes, enfermeiras, colegas, outros cirujanos, cardiólogos clínicos, todos discutindo a boa evolução deste caso de um homem adulto que recebeu aquele coração. Estavam todos aí, quando de repente o paciente, muito surpreso, muito emocionado, gritou, ha expressado: Ele está aí. E nadie compreendeu. E o paciente repetiu: Ele está aí e está buscando su coração. E então foi um impacto muito sério, pero o mais sério é que quando o paciente, por segunda vez, tuve esta expressão e comentou como se o jovem, o donador, deseasse ter de vuelta su coração que estava em el pecho e el tórax del paciente. Su electrocardiograma, el monitor de la actividad cardíaca, estaba bien. De repente, una fibrilación ventricular, que es un paro cardíaco. Pero, como todos estaban cerca del lecho del paciente, ¿qué pasó? Expertos en esta medicina intensiva fueran para la reanimación cardiorrespiratoria. Y porque fuera enseguida por la presencia de ellos y en la terapia intensiva, enseguida el corazón volvió a funcionar bien. Pusieron algunas medicinas por vía venosa propias para la reanimación y las cosas fueron mejorando, el ritmo cardíaco se quedó estable. Continuaron conversando, después se fueron. Tranquilos, porque pasaron a utilizar drogas protectoras contra arritmias. En el otro día, una enfermera estaba de nuevo conversando y practicando el baño en el paciente en el lecho, cambiando las cubiertas y bañando al paciente, que se baña todos los días. Y entonces, una hora en el baño, solo estaba la enfermera, gritó nuevamente: Él está ahí de vuelta. Y entonces, de nuevo, enseguida, el ritmo cardíaco evolucionó para nuevo paro. La enfermera, muy asustada, gritó para el equipo de reanimación cardiocirculatoria. Estuvieron rápido todos, llegando de diversos sitios, intentaron por 2 horas la reanimación. De esta fecha, sin éxito. Y el paciente murió. Entonces, este aspecto nos ofrece como que toda una idea de que debemos cuidar espiritualmente cuando sea posible de todas estas cosas.
Por ejemplo, el corazón, el riñón, los pulmones, tienen memoria psíquica, pero acá en este caso de Cuba no es una cosa de memoria, es porque el corazón especialmente es como una sed de la vida. Entonces es natural que el dueño de este corazón se queda en una perturbación por el accidente, por una enfermedad que tenga y por algo de una cirugía, porque él puede estar al lado, mirando todo, la retirada de su corazón, funcionando para llevarlo a un receptor. Entonces, queridos, tenemos que cuidar de eso y estamos cuidando. Miren, hay que cuidar del espíritu que murió. Porque ¿cuántas veces estudiamos acá que la gente muere y no se queda bien? En la inmensa mayoría de los casos. Y por otro sitio, una idea de desmagnetización de cualquier órgano, especialmente el corazón, para que los fluidos, miasmas, sentimientos impregnados en las células cardíacas se puedan sacar fuera, para que el nuevo dueño pueda tener un corazón lo más higienizado y puro posible, para que tengamos más oportunidad de éxito, para que las cosas se queden bien. Reparen que en este caso de Cuba no había tiempo para regresión, porque fue el mismo día, el día siguiente de la cirugía. ¿Comprenden? Muy bien, entonces por eso yo ha puesto una idea de una cuestión espiritual. Hay otros casos, pero yo voy a mostrar para ustedes, para pasar la palabra para ustedes, para eventuales cuestiones, preguntas, de tal manera que cuando empezaba el mes de abril, ahora yo recibo de una médica de São Paulo, espírita, un pedido de ayuda espiritual para una niña. Y entonces me solicitó que pudiera dar mi contacto para su mamá. Y entonces yo la tengo como la madre de esta niña que está ahí, que estaba en uno de los mejores hospitales de São Paulo, en una lucha por la vida. ¿Qué pasó? Nació muy bien, se quedó muy bien, normal, hasta los 4 años de edad. La madre tuvo un cuadro como si fuera un cuadro respiratorio por un virus y no hizo el teste para COVID. Su niña, que estaba completamente sana, se quedó enferma, muy enferma, rápidamente enferma. COVID positivo. Insuficiencia cardíaca, como que muy rápida y muy grave. Cuando nosotros medimos la capacidad contrátil del corazón, usamos un indicativo por el ultrasonido del corazón que llamamos fracción de eyección. El normal, 60%, 65%, 70%, no más.
Cuando se examinaba este corazón, 12, 15%, una esencia cardíaca en esta niña extremadamente seria. 3 médicos equivocaram-se com diagnósticos que não eram verdadeiros, hasta que uma doutora cardióloga entonces aclaró todo. Nosotros, por el pedido de ayuda, por causa de un riesgo de vida inminente, abrimos su caso en la mediúnica, una mediúnica con un equipo muy bien capacitado. Y entonces había cosas muy serias en el pretérito, en el pasado, que fueron tratadas por 2 equipos distintas en 2 reuniones, una a seguir de la otra. Cuidamos de todo. Del drama espiritual que tenía a ver con inúmeros desencarnados. Y hicimos lo que conocemos de hacer en estos casos. Propusemos que fuera para fluidoterapia de lejos en los jueves, todas las semanas. Ella iba al hospital, pero por Zoom, con nosotros, con un equipo muy lindo también. Empezó a mejorar. Se quedó un caso inevitable de trasplante cardíaco. Tuvimos una idea de tal vez no, pero no fuera posible porque no se recuperaba del daño en el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Un primero candidato a corazón para ella no fue bien. No tenía técnicamente condiciones para servir para la niña que está acá. Continuamos en oración cuando siempre que recordábamos de ella para que las cosas tuviesen una buena evolución. Hasta que surgió, algunas semanas después, un corazón pequeño y muy bien, en muy buen estado. Ha hecho entonces el trasplante. Horas de trabajo de todo un equipo. Tuve una evolución natural muy compatible con este todo de la situación. Una curiosidad que la madre, sabiendo que estábamos buscando ayudar siempre, una vez el cirujano principal fue visitarla en la terapia de postoperatorio y de lejos miraba el bienestar de la pequeña. Miraba de lejos, se aproximó de la madre. Madre, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. La madre es católica. Sí, yo creo. Entonces, madre, vamos a agradecer a Dios, porque eso es, en este conjunto, un milagro de Dios. Se quedó ainda por algunas semanas en el hospital, porque hay que hacer biopsias, hay que usar medicinas, hay que tener fisioterapia, hay muchas cosas. Y entonces, acá
antes del trasplante, cuando estaba ya tratada espiritualmente por nuestro equipo. Siempre muy con sonrisa. Antes no, ahora sí. Estos dos videos después del trasplante. No tengo sonido, pero no se necesita de la voz de la pequeña Laura, es su nombre. El video de su mamá. Acá, bailando con la fisioterapista. Muy contenta, ¿no? Está en su casa, está en su hogar. Só vai al hospital para algún procedimiento y vuelve. Y este video, la madre me envió hoy por la mañana. Y es con él que yo voy finalizando este pequeño estudio sobre las trasplantes de órganos. Antes, este es un caso muy lindo también. ¿Qué pasó? Una enfermera americana. Tuve una enfermedad pulmonar, respiratoria de los dos pulmones. Insuficiencia respiratoria, se quedaba años en su hogar con una limitación impresionante. Hasta que consiguieran un donador muerto. Y acá, para ustedes, es el registro por video del momento en que los colegas médicos están como que sacando fuera el aparato de respiración artificial. Es el primer momento de respirar con los pulmones nuevos. Acá están. Está despierta, siempre se hace eso, despierta. Están todos muy contentos. Sacó fuera el tubo endotraqueal. Mire su sorpresa, su alegría de estar respirando sola por su misma, sin la necesidad de equipajes de ventilación artificial. Este video también tiene sonido y entonces conversan, claro que de modo muy simple. Van sacando fuera. Entonces, queridos, son ejemplos. Miren, respira sola. Esta es medicina contemporánea. Muy bien, queridos. Entonces, este es como que un símbolo, ¿no? De dos que están unidos, entrelazados por un órgano nuevo, sobre todo cuando es el corazón.
Dios.